Hoy vamos a descubrir el juego de la vida y lo vamos a hacer de la mano de la que considero una de mis maestras en mi proceso de crecimiento, un proceso que es constante. Cuando empiezas a crecer ya nunca paras. Y lo vamos a hacer de la mano de Frances Scovell Shinn. Frances Scovell Shinn fue una autora que nació a finales del siglo XIX y pionera a inicios del siglo XX. Primero porque era mujer y en ese momento, evidentemente, las mujeres tienen una condición y unas circunstancias muy diferentes a las actuales. Pero segundo porque es considerada una pionera en el ámbito de la metafísica, una pionera en el ámbito de cómo el pensamiento realmente es el que acaba creando nuestra realidad. Y de hecho, a Francis muchas veces se la compara con grandes autores como James Allen, por ejemplo, ¿no? Otro autor también muy importante. Y el primer libro conocido de Francis Scovell Shinn se titula El juego de la vida y cómo jugarla. Y de hecho me encanta porque mirar, este es un libro que no es un libro de mucho volumen, es un libro pequeño, pero es un libro que encierra tanta sabiduría que hoy lo que quiero en este vídeo es hablaros de los conceptos claves de este vídeo, de este libro, porque yo de verdad os recomiendo encarecidamente que os lo leáis, porque para mí yo os tengo que decir que forma parte de la cabecera de mi cama y este es uno de los libros que junto con otra autora que también ha sido una maestra para mí, realmente me acompañan. Fijaros, Francis Scovell Shinn en este libro, ya fijaros lo que está diciendo, ¿no? El juego, la vida es un juego. Y lo que nos descubre en su libro, que publicó ella misma en 1925, es que la vida es un juego, pero si quieres ganar, tienes que aprender cómo funcionan las leyes que lo gobiernan. Es decir, ella en este libro ya nos habla de que a nosotros nos gobiernan unas leyes, son unas leyes universales que gobiernan nuestra mente, que gobiernan nuestra realidad interior y que gobiernan al final como resultado nuestra realidad exterior. Así que primera cosa ya, si quieres ganar, si quieres ser un ganador en tu vida, tienes que empezar a conocer y a entender cómo funciona y qué es lo que te está gobernando. Y lo que te están gobernando son unas leyes precisas. Donde tú vives, este universo del que formas parte, un universo visible e invisible, funciona de forma ordenada y funciona en base a unas leyes. Otro de los conceptos claves de este libro que vamos a descubrir y que descubres cuando lo estás leyendo es que ella enfatiza que la ley principal o la ley que ella diría que sería la gran ley de leyes es la ley que también nos enseñó el gran maestro que fue Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, considerado por mí particularmente, pero porque es una figura muy importante. Jesús de Nazaret nos enseñó que al final la vida va de dar y recibir, lo que es lo mismo la ley de causa y efecto, lo que se llama la ley del boomerang, lo que muchas veces a veces se dice lo que haces, luego lo vas a recibir, ¿no? Pues fíjate que aquí también Francis en su libro también nos habla de esta ley, la ley de causa y efecto, pero ella también lo enfoca en un punto muy interesante, lo enfoca con la imaginación. Y de hecho la imaginación es un elemento que otros grandes autores, de hecho hay un autor que también en otro vídeo, que si no lo has visto te recomiendo que lo veas, que hablo sobre Neville Goddard, que habla sobre la imaginación, pues Francis Scovell también en este libro, en su primer libro, habla de que al final la imaginación, lo que tú estás constantemente imaginando, al final lo vas a crear. Al final va a ser la existencia de la realidad de los asuntos en tu vida. Vas a hacer que eso suceda, porque al final todo lo estás creando tú. Así que la imaginación es algo que para Francis Scovell también es un elemento clave. Pero vamos a ir un poquito más allá. Fíjate que al principio te he dicho que el secreto, lo que ella nos descubre en este libro, es que si quieres ser un ganador en tu vida, si quieres ser un ganador en vivir, si quieres que al final la vida sea este magnífico juego, tienes que también aprender la operativa de cómo funciona la operativa de tu mente. Y Frances Scovell en su libro nos descubre, ella define tres grandes partes importantes de la mente. La mente consciente, la mente subconsciente y la mente supraconsciente. La mente consciente es la mente de los sentidos, es decir, es la mente que nos está conectando constantemente con el exterior, ¿vale? Podríamos denominar la mente consciente como la mente de las apariencias físicas.
lo que tú ves con tus ojos físicos, lo que oyes con tus oídos, lo que puedes percibir y hablar con el gusto, con el tacto y con el olfato. Este sería la mente consciente, la que nos conecta con el exterior. Luego está la mente subconsciente. La mente subconsciente no tiene dirección, es poder puro. Y luego está la mente supraconsciente, que él la denomina como la mente divina, es la mente de Dios, es esa parte de ti, esa parte divina que hay en ti. Y de hecho es la mente podríamos considerar de la inteligencia universal, ¿no? De lo que formamos parte. Por lo tanto, ya Francis Escobel nos está hablando de estas tres partes de la mente. Y ella también, una de las cosas, también un concepto muy importante que nos descubre en este libro, es que tienes que empezar a tener y a controlar qué es lo que haces que entre en tu mente subconsciente y qué es lo que va a diferenciar que tu vida sea de una manera o de otra. Y mucho que ver con lo que crees, con lo que tú acabas decretando para ti. Porque de hecho, este libro está formado por 10 capítulos y el último capítulo, Francis, este capítulo lo dedica exclusivamente a enseñarnos cómo empezar y cómo poder utilizar los decretos, cómo poder utilizar esas declaraciones, que lo que estamos aquí haciendo en realidad es sugestionar nuestra mente subconsciente. ¿Por qué? Porque es poder puro que no tiene dirección, pero que se la puedes dar tú. Por lo tanto, ella en una de las grandes lecciones para que tú te conviertas en un gran jugador del juego de tu vida, es que controles lo que piensas y controles lo que hablas, no solo hacia afuera, sino hacia ti mismo. Por lo tanto, cuando tú decretas algo para ti, tiene que ser algo que esté en la línea de lo que quieres, tiene que ser algo de lo que quieres ser, lo que quieres hacer o de lo que quieres tener. Por lo tanto, tienen que ser decretos que ella además pone ejemplos buenísimos que yo os puedo decir que los utilizo para muchos asuntos de mi vida. De hecho, utilizo uno en concreto que tiene mucho que ver con la no resistencia, ¿no? Cuando nos sucede algo malo, ¿cómo podemos hacer para neutralizar eso malo? Pues ella tiene una fórmula que tiene que ver con la ley de la no resistencia y tiene un decreto en concreto y que además lo podéis consultar en el libro porque es magnífico. Una de las cosas también importantes que nos enseña Francis Scovell Sheen es que te conviertas tú en el director de tu mente, que te conviertas tú y que además acabes tomando conciencia de que realmente tú estás constantemente conectado a tu destino. Y tu destino tiene que ver con un plan divino. Es decir, un plan divinamente diseñado para ti. Y esto me parece maravilloso. Me parece maravilloso que al final haya un plan divino diseñado para cada uno de nosotros. Pero para que esto se cumpla, tenemos que tener pensamientos de nivel de la mente divina. Tenemos que empezar a pensar cómo pensaría nuestra supraconciencia. ¿Cómo crees que lo haría? ¿Crees que lo haría con miedo o lo haría con fe? ¿Crees que lo haría pensando cosas negativas o lo haría pensando cosas positivas? Y algo también, una de las grandes lecciones, o podríamos decir más que lecciones, creo que es de la gran sabiduría, ¿no? Nos deja Francis aquí en su libro. Y es que cuando nos está enseñando a decretar, nos enseña cómo hacer este decreto, nos enseña cómo realizarlo, cómo practicarlo, cómo decirlo. Y hay algo muy importante, cuando decretes algo para ti, algo que quieres que te suceda, algo que quieres que se manifieste en tu vida, sea del orden que sea, del asunto que sea, nunca olvides poner siempre que sea bajo la gracia y de manera perfecta, porque esto significa que al final lo estás haciendo en función de qué, de ese plan divino que está diseñado para ti. Así que yo como conclusión te quería decir que este es uno de los libros que a mí realmente me ayuda muchísimo en mi vida diaria. Yo lo recomiendo a todo el mundo. Creo que todo el mundo que ha trabajado conmigo, todas las personas que acaban llegando a mí, les acabo recomendando El juego de la vida. Y de hecho es un libro que además también lo voy a poner en mi club de lectura porque quiero que se trabaje, ¿no? Porque es un libro que realmente nos enseña
cómo jugar este hermoso juego que es vivir, cómo empezar a estar conectados a este plan, a estos planos divinos que tenemos cada uno. Así que te recomiendo encarecidamente que lo leas, que descubras lo que Francis realmente hizo en este maravilloso libro, porque realmente hay mucha sabiduría que puedes poner en práctica, porque es un libro muy, pero que muy práctico. Así que te dejo esta recomendación y seguiremos aprendiendo de muchos autores, de muchos referentes que realmente nos dejaron en su legado gran sabiduría. Así que nos vemos en el próximo. Chao.